Bueno, estamos aquí en continuación del capítulo 10 de Daniel. Y ahora vamos a entrar en lo que es el verso 26, porque esto es muy importante de ver las semanas que entra en capítulo 9 de Daniel, el verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación, y será el fin de ella hasta el fin de la guerra, será talada con asolamiento. Es decir, ahí iniciará lo que es la llegada de la destrucción por mano del príncipe. Y dice que después de los 62, ¿a quién se refiere esto de Mashiach? No dice HaMashiach hablando particular, sino es una expresión del príncipe y dignitario. Esto según Rashi el Malbim. Esto explica el término de Mashiach, que refiere a dos oficiales del rey y el sumo sacerdote. Ambos, el rey Agripa, como también sumo sacerdote, habría de ser matado, y no habría nadie que le habría de ponerlo en su puesto, en su lugar. Y en la ciudad del santuario habría de ser también destruido. Este es el pueblo que habría de venir, el monarca, lo que es Titus y su ejército, bajo el orden de Vespasiano, el general romano, quien invadió a Jerusalén, y su hijo Titus, que es mencionado anteriormente. Y entonces vendrá el fin con inundación. Esto se refiere que el fin sería con condenación y destrucción, porque habría de inundar el poder del reino a través de estos ungidos, hasta que llega la guerra de Gog y Magog en la ciudad que existiría. Es decir, desde el momento que eso ocurrió hasta el punto de la guerra de Gog y Magog, ojo, sería de inundación y lo que es condenación, este tiempo de lo que se llama repago al pueblo judío por el pecado que había cometido. Algo que yo he inculcado y he enseñado a través de estas páginas. Una persona no va a pagar por el pecado de otro, ni tampoco un hombre pagará por el pecado de todos, sino que cada uno de nosotros tenemos una obligación colectiva de llevar a cabo lo que es nuestras consecuencias. Cada uno tenemos que pagar por nuestras consecuencias, nuestros pecados propios. Y es aquí que el pueblo de Israel ahora paga colectivamente por el daño que ellos mismos han hecho, han afectado, como también la del mundo. Por eso hay un buen dicho que dice, así como va con Israel, así irá con el resto del mundo. Cuando Israel no le está yendo bien, al resto del mundo se está yendo mal. Por eso la mentalidad que debe de agradar al mundo, en vez de estar maldiciendo a Israel, como hizo un líder por allá en Latinoamérica, o varios líderes, debe de bendecir y orar por el pueblo de Israel, que se conecten a su Dios y que se regresen al Dios de Israel. Pero cuando le está yendo mal y está yendo consecuencias malas al pueblo, todo el mundo recibe consecuencias y estremecimientos por causa de eso. Por eso dice que debemos de orar por la paz de Jerusalén. Es decir, que esté totalmente completo, unido en amor, en unión, porque solamente de esta forma podrá entonces el mundo recibir, ser capaz de recibir las bendiciones que vendrían a través del pueblo de Israel. A esto no ocurrir, viene lo opuesto de bendición, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Que Dios ahora levanta lo que es este orden reino que está surgiendo delante de nuestros ojos, con el fin de que nosotros nos agarremos desde el Eterno más fuertemente y reconozcamos que solamente el reino de Dios debe estar plantado en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida cotidiana. Ahora, con esto en mente, todavía hay más por venir. Y no debemos de tener temor, sino tener sabiduría y amor y conexión con el Eterno. Este es el mensaje en el cual todas estas profecías nos llevan, para que Dios sea nuestro rey, para que Dios sea nuestro gobernador, que nosotros vivamos según sus órdenes y sus mandatos. Esto, ninguna de las tres religiones monoteístas está en contradicción. Pero el reino que se establecerá, el reino eterno, será el que Dios prometió a Isaac, a Jacob, a lo que es a la casa de David, no a Ismael, no a Isaú. Y cuando los dos hijas
del judaísmo llega a reconocer esto, el lugar apropiado, porque los dos han querido usurpar posiciones que no le pertenecen y ha causado tremendas tragedias al mundo. Y seguirá trayendo tragedia al mundo hasta que reconozcan. Por eso Dios usa todos estos elementos para mostrar a las naciones del mundo que es Dios quien asigna cada papel en cada persona, en cada vida. Cuando las naciones entiendan esto, y es por eso que vamos a llegar a una tercera guerra mundial. Todo el mundo va a estar en contra de Israel, van a hablar mal de Israel, y como resultado habrá una mortandad tan grande que más de 2/3 partes del mundo pueda ser totalmente eliminado de la faz de la tierra por causa de la rebeldía de las naciones contra Israel. Imagínate esto. Por esto el mensaje mío es tratar de contrarrestar esa posibilidad. ¿Será una causa imposible? Posible. Pero si las naciones del mundo llegan a reconocer a Israel en su posición, que le guste o no le guste las decisiones que hacen, pero que reconozcan que Dios está trabajando con Israel, los judíos, y que ha estado trabajando con los judíos, y que los judíos son lo que es el pueblo escogido, le gusta a quien no le gusta, aun si hacen cosas equivocadamente, entonces y solo entonces es cuando van a poder recibir bendición en sus naciones, en sus pueblos, en sus países, en su familia. De forma contraria, seguirá trayendo el Eterno más. Ya no va a ser Ebola, va a ser otro virus, va a ser, si no, no es SIDA, es otra cosa. Como dice las Escrituras claramente, Dios es que mata y vivifica. Dios es el que trae la enfermedad y la cura. Siendo que el Dios de Israel hace todas estas cosas, piénsalo por un momento. ¿Hay una cura para la Ebola? Seguro que sí. ¿Hay una cura para todas las enfermedades que se están desarrollando? Sí. Pero si matas a aquellos que pueden traer la cura al resultado, no habrá cura. No habrá solución. Y es exactamente el mensaje que habla aquí en el libro de Daniel. Esto será causado para terminar lo que es el pecado. El pueblo de Israel pagará por sus propios pecados, pero de aquí en adelante las naciones también pagarán por sus pecados. Ya no habrá lo que se llama chivos de echar culpa y culpable y llevarlo a la muerte. Ya no habrá eso. Se termina todo esto. Verso 27. Vamos a seguir adelante. Será cortado a la desolación. Verso 27 dice, y continuamos, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación y derramarse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Obviamente, todo esto viene sobre el pueblo de Israel. Una de las cosas más importantes que ha pasado en la historia de Israel, desde ese momento de la asolación, asolado, es la creación del Estado de Israel en 1948. Aunque el pueblo judío no llegó a ser digno de recibirlo de la forma adecuada, sino se lo entregó a personas que eran secular, no creyentes en Dios, Dios ahora utiliza esto para responder y demostrar su gloria a las naciones. Y de esta forma muestra lo que es la grandeza de Dios, que Dios, el camino de Dios no es como nuestros caminos que podemos entender y decir, bueno, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer. No hay forma de calcular lo que Dios hace. Y esto, aún por los mismos sabios. Por eso la vía de Dios es diferente que la vía del hombre. Al resultar, vamos a resumir. La semana de 7 años ocurre antes de la destrucción del segundo templo. Roma concuerda de permitir a los judíos y sus religentes de mantener el templo y el servicio sacrificial con un pacto. Los romanos no habitan con ese pacto. Ellos quebrantan la promesa y prohíben los sacrificios y la ofrenda, y 3 años y medio antes que Titos entra en el templo de Herodes para destruirlo. Cumple Daniel 9:27. Ahora, problema. Jesús
no puede ser referido como el ungido aquí en ninguna de las dos formas. Uno, porque él nunca fue tomado como rey. Nunca lo aceptaron como rey. Lo aceptaron como rey cuando fue colgado en la cruz de forma de burla. Tú, quien dice que eres el rey de los judíos. ¿Quién era el rey de los judíos en ese tiempo? Pues claramente hemos mencionado quiénes son. La casa de los Vespasianos. Se había hecho paz ya. Todo esto llega a lucir. Para el tiempo cuando Juan, el evangelista Juan, comienza a escribir su literatura apocalíptica, que estaba encarcelado en la isla de Patmos, hallamos un escenario apocalíptico, porque ya para el año 135 se levanta otra dinastía que se llamaba la dinastía de Bar Kokhba, y comienza a hacer juramentos diciendo que cuando él tomaría la ciudad de Jerusalén de nuevo, él destruiría y mataría a todos los descendientes de Jesús. ¿Entiende? Odio sin causa con otros judíos, mientras que Roma está consumiendo a todos. Y es por eso que el templo fue destruido, cuando fue destruido por lo que es la desunión del mismo pueblo judío. El mismo odio de un grupo de judíos, una dinastía contra otra, contra la casa de los sacerdotes, prohibiendo de que la casa de David surgiera. Y sin embargo leemos que Bar Kokhba sí tomó Jerusalén por 2 años y sí reinó como rey de Jerusalén por 2 años, hasta que los romanos regresaron, y eso también lo dice en el capítulo 11 de Daniel, que aún aquellos de su pueblo, los rebeldes, los celotes, palabra clave, celotes, se habrían de levantar para tratar de establecer la dinastía o la casa de David y fracasarían. De ese momento en adelante, el poderío romano tomaron en serio la amenaza de cualquier estirpe davídico como siendo una amenaza política religiosa. Hasta el tiempo de la Inquisición, continuó la amenaza de la iglesia buscando descendientes de David para matarlo o consumirlos como parte de sus sistemas eclesiásticos. Amigos, ¿ustedes piensan que el mundo ha cambiado? No mucho. Como dice el rey Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y es por eso que yo les digo a ustedes, la abominación que causa desolación ya ocurrió. El hombre de pecado que menciona Pablo ya se manifestó. Y con todo esto el pueblo judío fue llevado a la diáspora, y hemos estado en la diáspora por más de 2000 años. Y la posición del judío no debe ser, vamos a buscar el Mesías porque aquí él está ahí, él está aquí, él está allá. Sino como dice el Rambam, aunque si él demora, esperaremos. Claramente, lo que va a marcar la identificación final de quién es el Mesías es el Eterno. Es decir, no estemos buscando en las cuevas por el Mesías o que se revele el Mesías. El Mesías es verdad cuando el Eterno dice es tiempo y habrá todas las señales necesarias y demostración como Dios hizo con Moisés. No habrá duda, no hay que pensar, ¿es el Mesías? ¿Puede ser? No. Y es por eso que yo les digo a ustedes, no esté buscando en Mesías que no han podido lograr su papel de Mesías. Busca a Dios que traerá al Mesías en el tiempo de Él. Lo deseamos, tratamos de hacer todo. Aquellos que tratan de empujar que venga el Mesías y a forzarlo, hemos visto lo que la historia judía ha demostrado. La historia judía ha demostrado que cada vez que el pueblo de Israel ha tratado de forzar la realización del Mesías, han fracasado, han entrado en desilusión y desánimo. No ha sido cosa positiva para el pueblo de Israel de estar tratando de establecer un Mesías en la cual Dios no ha asignado. Si Dios no establece su casa, en vanos estamos los que trabajamos. Aunque los movimientos mesiánicos están creciendo y explotando cada uno por sus líderes, la realidad es
que Dios lo permite con el fin de hacer su voluntad final, obvio, que es como dijo el rey Salomón: tema a Dios y a sus mandamientos. El resto es secundario. ¿Creemos en la venida del Mesías? Sí, pero es algo que está en las manos de Dios de hacer. Es una obra mayor, no una obra necesariamente que hay que empujar como un oficio político. Deja que las cosas ocurren, deja que las cosas se desarrollen por sí. Y el que tiene la gracia y la bendición de Dios de lograr de ser el rey de Israel y traer a todos al reconocimiento de un solo Dios, esto Dios lo hará, no ningún movimiento, no sea el movimiento cristiano, ni Chabad, ni Breslov, ni Kabbalah, nada. Dios es el que establecerá su reino en su tiempo, en su momento. Lo que tú y yo debemos de hacer es lo que Dios manda: hacer los mandamientos, temer a Dios y amarnos de verdad unos a los otros. El resto es en vano. Shalom, shalom.